Bienvenido al segmento En Controversia con Pablo Casillas, donde cada semana discutimos un tema diferente que para muchos es difícil de dialogar. Hoy quiero hablar sobre los derechos de los niños. Los niños son de un gran valor para Dios. Y hay muchos versículos sobre cómo los niños son una gran bendición. La historia en la que Jesús recibe a los niños se repite varias veces en la Biblia. Pienso que debemos de seguir el ejemplo de Jesús para mostrar a los niños el valor que tienen a nuestros ojos y a los ojos de Dios. En el libro de San Mateo capítulo 19 y el versículo 14, pues leemos unas palabras conmovedoras de Jesús. Así dice: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En Salmos 127, versículo 3 al 5, encontramos estas palabras. Así dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los niños son de un valor inmenso, son una bendición. Jesús nos llama a cuidar de los niños y no tratarlos como si fuesen insignificantes. Ahora, en muchas culturas, los niños son maltratados, abandonados y dejados al margen. A menudo son explotados, vendidos como esclavos y obligados a trabajar en condiciones horribles. Jesús nos ha confiado la protección de los niños. En Mateo 18:10 dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dios nos invita a enseñar a los niños, a conocerlos y a amarlos. Escucha estas palabras en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Hasta el siglo XX no se pensaba mucho en el concepto de los derechos de los niños. Los niños se consideraban como propiedad de los padres, o en algunos casos se consideraban pequeños adultos y los mandaban a trabajar en fábricas y granjas. En 1924, las Naciones Unidas adoptaron un tratado llamado Declaración de los Derechos del Niño, y desde ese entonces se han hecho muchos intentos por parte de organizaciones mundiales como el UNICEF, así como de diferentes países, para definir y defender los derechos de los niños. Aunque se promueve la idea de que los derechos de los niños son una garantía legalmente protegida, puede sonar bien, pero la realidad puede ser desastrosa. ¿Por qué lo digo? Si los derechos de los niños incluyen el derecho a no ser disciplinados, entonces la desgracia y la deshonra están a la vuelta de la esquina. Tal vez algunos consideren que este punto no es tan importante, pero parece que la Biblia opina lo contrario. Así dice Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muchos defensores de los derechos del niño quieren que esos derechos sustituyan al derecho de los padres de instruir al niño en su camino. La mayoría de las declaraciones de los derechos del niño pisotean los derechos de los padres que Dios les ha otorgado, infringiendo el derecho de los padres de disciplinar como lo consideren conveniente, de dar instrucción religiosa de acuerdo con su conciencia, e incluso de educar al niño de la manera que consideren correcto para él. Son numerosos los casos en los que un tribunal, en nombre de un niño menor, ha castigado a los padres por no apoyar la cirugía transgénero, la terapia hormonal u otros procedimientos relacionados con la mutilación de un niño pequeño.
declarando que el niño tiene derecho a la autodeterminación. Aunque todo ser humano debe ser tratado con dignidad y respeto como alguien creado a imagen y semejanza de Dios, los derechos especiales que solo corresponden a los niños hay que considerarlos con mucha precaución. En lugar de pensar tanto en derechos especiales para los niños, los padres en especial les deben procurar dar instrucciones en la Biblia. Ahora, Dios ordena a los niños lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da, según Éxodo 20, versículo 12. En Efesios 6:1 y de nuevo en Colosenses 3:20 se les dice a los hijos que obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Debemos señalar que ningún mandato bíblico implica o condona el abuso de ninguna clase. Ya que Dios creó la familia y confió los hijos a los padres, es Él quien mejor sabe cómo criarlos. Cuando los hijos son criados con espíritus obedientes y se les enseña a honrar a los padres, también se convierten en mejores adultos, salvo en circunstancias extremas. Son los padres y no el Estado quienes deben responder por los hijos. Dios dio los hijos a las mamás y a los papás, no al gobierno, independientemente de lo bien intencionado que sea el sistema judicial. Ahora, regresando al tema de la reasignación del sexo, promovido como derecho de los niños por distintas organizaciones, es una mutilación genital irreversible. Es bueno explicar de qué se habla cuando se frivoliza sobre el cambio de sexo. ¿Se puede cambiar de sexo? No, rotundamente no. El sexo está definido en cada una de las células del organismo. Estas operaciones, mejor llamadas mutilaciones, van en contra de la creación de Dios, pues alterar su apariencia, mas no su funcionamiento, y definitivamente no su sexo, atenta en contra de la sana sexualidad del ser humano y de la persona como el Señor le dio vida. El cambio de género en menores es en realidad un derecho humano. Es falso que el cambio de género de los niños sea un derecho humano, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño. Por lo general, los niños no saben ni prefieren lo que es mejor para ellos. Y en especial la Biblia no parece apoyar ninguna legislación de este tipo. Y, por el contrario, aconseja a las madres y a los padres que se tomen en serio su responsabilidad como padres, puesto que Dios les hace responsables del bienestar de sus hijos. Termino con este recordatorio. Cada persona nace con un propósito divino, y cuando se altera, se debe conseguir la restauración total y plena a través del amor del Padre. Dice la palabra de Dios que la única manera de ir al Padre es a través de Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. Búscalo para que en Cristo puedas retomar tu propósito y el plan de Dios para tu vida. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.